8 de la mañana, 51 minutos. Les proponemos hablar de salud, porque hoy es 29 de febrero y es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Para conocer la situación de nuestro país, qué dificultades se enfrentan las personas y familias que padecen enfermedades consideradas raras, qué proyectos se vienen impulsando también en ese sentido, es que recibimos a la licenciada en Psicología, María de los Ángeles Martínez, integrante de la Fundación FUPIER, que es Fundación Uruguaya para la Investigación de Enfermedades Raras. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir a contar un poco cuál es la situación que viven, en tu caso, desde las familias y el impulso que hacen también a través de la Fundación. Me gustaría comenzar recordando, ¿no?, ¿qué se considera una enfermedad rara? Yo creo que hoy, como el día 29, lo que conmemoramos es poder hacer visible la fuerza y la lucha de todas las familias que enfrentan una enfermedad rara. Y una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente, por eso rara, y también poco visible. Por eso hoy lo que queremos es hacerla visible y recordar las personas que lamentablemente perdieron esa lucha y los que están y seguimos en esta batalla del día a día. ¿Con qué dificultades, como decía Lore, se encuentran las familias, los propios pacientes que padecen enfermedades raras? Y si podemos también, creo yo, delimitar un poquito más a qué hacemos referencia, más allá que son poco frecuentes, que hay una tasa, un caso cada determinada cantidad, que es considerado parte de estas enfermedades raras. Exacto, para que una enfermedad se considere rara es una cada 2000 nacimientos. Y yo creo que son muchos los desafíos que enfrenta la familia desde la hora de llegar a un diagnóstico. Muchas veces pasan muchos años para poder acceder a él, la consulta con un genetista, que muchas veces en nuestro país no es fácil acceder, porque las mutualistas no lo tienen, no está dentro de las prestaciones. Entonces, también... O sea, ¿no hay una obligación de los prestadores de salud de tener un genetista? No, la mayoría de las mutualistas no. Ahí hacen la derivación y ahí se puede acceder, pero también tienen otro costo que no es como otros especialistas, que es un costo accesible. Entonces también para las familias es difícil acceder. También cuando son del interior se les suma también el tema de la distancia. Sí, y son enfermedades raras porque son poco frecuentes de a una, ¿no? Pero en realidad en Uruguay la estimación, porque no hay números, es el 6 y el 7% de la población, no son pocas personas. Exacto. Por eso mismo, si bien son poco frecuentes, hay muchas familias que están viviendo hoy en día y están luchando y conviviendo día a día una situación bastante difícil también por ser raras y todas son distintas, es como que también cada familia se encuentra con un desafío distinto. Y eso mismo muchas veces impide, más allá de tal vez la poca conciencia a nivel país que hay de las enfermedades raras, el desarrollo científico, las especialidades en los médicos, lleva a que el nivel de sobrevida no sea demasiado. Exacto. El porcentaje preocupa. Exacto, por eso también desde la Fundación lo que se busca es esto, hacer visible para que se investigue. O sea, la Fundación cuenta con acuerdos nacionales e internacionales con otras universidades del mundo para poder justamente, lo que no se encuentra aquí, poder buscar en otro país. Y, no quiero dejar pasar las cifras, ¿no? Que un 75% afecta a niños y adolescentes y que un 30% muere antes de los 5 años. Exacto. A eso hacía referencia recién con esas cifras preocupantes. Ese 5% muchas veces no llega a tener un diagnóstico. Por eso hoy, como decía anteriormente, recordamos esa lucha de los que lamentablemente no llegan. Y también al no llegar a un diagnóstico, no se llegó a un tratamiento adecuado para ese niño que lamentablemente no pudo acceder. El primer paso es llegar al diagnóstico y no en cualquier tiempo, ¿no? Hay tiempos para eso, para poder hacer un abordaje a tiempo. Ustedes venían impulsando proyectos en ese sentido de diagnóstico precoz. ¿En qué está eso? Exacto, eso es fundamental para poder saber qué tratamiento necesita ese niño, esa persona. Y seguimos en esa lucha, yo creo que se viene avanzando, pero seguimos tratando hay mucho por hacer en nuestro país y el hacerlas visibles y la unión
entre los médicos, la familia, creo que es el camino correcto para, bueno, para poder entre todos lograr que, bueno, que este diagnóstico llegue a todos a tiempo, porque todos se merecen saber, o sea, entender cómo pueden ser atendidos. Y a nivel del sistema político, ¿qué respuestas han tenido a nivel parlamentario, por ejemplo? ¿Comisión de Salud? Bueno, ahora justamente estamos tratando vamos a hacer toda la gestión para que la Comisión de Salud nos reciba y bueno, y también pueda escuchar las necesidades que tenemos como familia, como fundación, y esperemos tener una respuesta positiva. ¿Dónde encuentran mayores dificultades ustedes? ¿En el ámbito público, en el ámbito privado? ¿Dónde encuentran, digamos, los principales obstáculos? Yo creo que los obstáculos para quien se enfrenta a una situación están lamentablemente en todos los lugares. O sea, hay mucho, o sea, se ha hecho, pero hay mucho por hacer. Desde el momento de que no sabes a qué te enfrentás, cuando una familia sospecha que puede haber algo, desde la incertidumbre de no saber cómo ayudar a ese niño, a ese adolescente, hasta, bueno, hasta después cuando se llega a un diagnóstico, que también, o sea, hay un antes y un después en la vida de esa persona y de la familia. Entonces es como un desafío todos los días. El diagnóstico da paz, pero además da elementos para tratar, ¿no? Exacto. Ese es el primer paso de diagnosticar. Después, una vez que los casos que sí se han podido diagnosticar, ¿qué pasa con los tratamientos acá en Uruguay? Bueno, los tratamientos depende de cada, o sea, patología, porque también, o sea, todos son bien distintos. Entonces también eso es como, pero igual, aún así yo creo que hay mucho por hacer en cuanto a los tratamientos. Y bueno, pero hay acceso a medicación que quizá no está habilitada en Uruguay o no se importa. No sé, otro tipo de tratamientos, profesionales que estén capacitados para administrar ese tratamiento, por ejemplo, ¿cómo estamos en eso? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, pero sí hay profesionales que están capacitados y bueno, pero aún así hay mucho por hacer como en todos los ámbitos. Pero tenemos que seguir esta lucha y... Dentro de las enfermedades raras, ¿hay alguna que tal vez tenga una prevalencia entre otras dentro de bueno, los pacientes que son detectados como tal? Yo creo que bueno, por ser raras, todas son, o sea, igual de importantes y igual de, o sea, más allá de la... No, pienso, por ejemplo, en la fibromialgia. En un momento se habló que era una enfermedad rara y afecta a un porcentaje importante de la población. ¿Hay otra que tenga como esos niveles que se puedan ir detectando? Yo la verdad que en ese dato no lo desconozco, pero yo creo que sí, como está la fibromialgia, también hay otras que pueden llegar a tener esas características. ¿Y cuál es la contención que reciben en la Fundación? ¿De qué manera se acompaña a esas familias, a esos pacientes? ¿Se les brinda cierto, me imagino, como unificación de información, los pasos a dar? Bueno, ese es uno de los proyectos también para este año. Si bien la Fundación cuenta con un comité científico que es a la hora de ingresar, se ingresan todos los datos, la historia clínica y el equipo de médicos evalúa y da respuesta. Ahora también vamos a contar con apoyo y contención emocional para esas familias cuando recién reciben el diagnóstico, para acompañar la contención y también para cuando una vez que reciben el diagnóstico guiar y poder brindar herramientas para saber cómo seguir después del diagnóstico. ¿Cómo ha sido tu vida en el caso de Candelaria? El año pasado dábamos cuenta de su condición, de tu hija. A veces la historia personal habla mucho de la generalidad de lo que sucede, ¿no? ¿Cómo ha sido enfrentar el diagnóstico y todo lo que vino después de eso? Yo creo que enfrentar el diagnóstico es como, bueno, es como decía recién, un antes y un después de tener un diagnóstico, si bien ayuda, porque uno quiere saber para saber qué tratamiento es el adecuado, pero también hay, bueno, el día a día, es la lucha constante por saber, por aprender de esa condición y no darnos por vencidos y buscar, bueno, nuestro país. Tenemos la fundación que nos apoya y nos respalda y creo que la unión también de todas las familias, eso hace la fuerza para, bueno, llegar a más y dar visibilidad y que, bueno, entre todos podemos
todo lo que falta y lo que hay por hacer, si nos unimos, podemos lograr un montón de cosas. Ángeles, tú mencionabas la situación de las personas que tienen que venir desde el interior, familias, imagino yo en muchos casos, porque debe haber niños, debe haber adolescentes. ¿Qué pasa justamente con la atención que se puede brindar en tal vez departamentos más lejanos a Montevideo? Y pienso, no sé, Rivera, Cerro Largo, Paysandú. ¿Pueden tener otro tipo de contención allí o tienen que venirse también para, bueno, brindarse esa atención psicológica en la Fundación hasta Montevideo? La propuesta ahora es el Montevideo, pero bueno, yo creo que uno de los proyectos de la Fundación también es, bueno, poder descentralizar y poder llegar a todos los departamentos. Pero bueno, eso es uno de los proyectos que tenemos, que por ahora lo vamos a enfocar en Montevideo, que es el lugar, el espacio donde vamos a tener físico, que, o sea, hasta ahora no lo teníamos, y bueno, esperamos que con el correr del tiempo podamos llegar también a otros lugares. Si alguien tiene la duda o está viviendo una situación de que con algún familiar no tiene diagnóstico, tiene la sospecha de que puede ser una enfermedad rara, ¿se pueden acercar a la Fundación? ¿Cómo deben hacer? Sí, por supuesto, todas las familias o quien tenga una enfermedad rara serán muy bienvenidos. Pueden ingresar a través de la página web fupier.org. Ahí ingresan, hay un formulario para poder acceder y a su vez envían la historia clínica fundacionfupier@gmail.com y bueno, ahí el comité científico evaluará cada historia y le dará respuesta a eso. Eso siempre a nivel de la Fundación. Sí. Ahora, ¿cuánto se puede llegar a demorar un diagnóstico de una enfermedad rara? ¿Cómo es el proceso? Cada una debe depender de cada una, pero digo, ¿hay un promedio, un plazo? Tal vez hay algunas que es más sencilla de detectar que otra. Y bueno, yo creo que depende de cada caso porque, o sea, cada caso es único, o sea, son todos muy distintos, entonces ¿Puede depende. llegar hasta cuánto? Y bueno, en realidad en promedio, o sea, a partir de los 5 años, algunos niños reciben el diagnóstico antes, pero el promedio hoy en día en nuestro país es 5, a partir de los 5. Por suerte, cada vez se están diagnosticando niños más pequeños, porque bueno, yo creo que cada vez se investiga más, la ciencia también ha avanzado mucho, entonces también por eso los profesionales que están y la importancia del genetista, que creo que es uno de los profesionales que está como capacitado para también identificar cuando hay algún... ¿Qué pasa con el abordaje más global, ¿no? Más allá de la persona que padece la enfermedad, todo lo que significa para la familia, el tema de los cuidados, las asistencias que se precisan, ¿están contempladas? Yo creo que para las familias es un desafío porque cuando uno se enfrenta a una realidad de este tipo, o sea, muchas veces uno de los progenitores por lo general tiene que dejar de trabajar porque justamente son niños o adolescentes que implican mucha atención constante y a veces también dejarlos con otra persona no es fácil. Entonces también desde ahí creo que hay mucho por hacer y por contemplar, que a veces también los horarios laborales no son compatibles con los cuidados que demanda ese niño. Y bueno, creo que hay que impulsar... Sí, es un gasto tras otro gasto y a veces la pérdida de ingresos por tener ese tipo de situaciones y querer atenderlas. Exacto. ¿Qué pasa con la medicación? Que Laura recién decía respecto a los médicos, si están capacitados y demás, pero ¿el Fondo Nacional de Recursos cubre alguno de ellos para algunos tratamientos puntuales? Sí, para algunos tratamientos puntuales los cubre. Sí, sí. ¿La totalidad, algunos en alguna medida, cómo es? Y bueno, yo creo que algunos, o sea, no en la totalidad, pero sí en un porcentaje que, bueno, que es una ayuda. ¿Están promoviendo algún proyecto de ley en ese sentido, tanto del abordaje como para los cuidados de las personas con enfermedades raras? Sí, nosotros ahora, bueno, vamos a pedir a la Comisión de Salud que nos reciba justamente para impulsar que, bueno, que la consulta genética esté dentro de las prestaciones, bueno, la secuenciación de exoma, o sea, tratar de impulsar y transmitir también todas las necesidades que la familia vive y se enfrenta. ¿Y cuándo es esa convocatoria? Y bueno, ahora el Parlamento empezó a funcionar, así que bueno, supongo que la semana que viene ya vamos a iniciar
para los trámites para poder ser recibidos. Bueno, este es un año especial, es bisiesto, se puede conmemorar el 29 de febrero. ¿Qué actividades están pensadas en este marco a modo de concientización? Y también capaz que hay alguna familia que, bueno, puede concurrir y se está enterando ahora. Sí, bueno, desde la página y desde el Instagram se están compartiendo distintos testimonios para también hacer visible a todas las familias. También hoy al mediodía va a haber una charla para los tratamientos de pacientes con enfermedades raras, que es a las 13 horas. En la página pueden ingresar y en el Instagram está toda la información. Y también va a haber iluminación en distintos puntos de Montevideo, como es el Palacio Legislativo, la Puerta de la Ciudadela, la Intendencia, entre otros, que también se van a iluminar como muestra de adherirse y apoyarnos. Muchas gracias, María de los Ángeles. Gracias a ustedes.